Bé, bon dia, bon dia o quasi bona tarda. M'han demanat que faci la presentació en castellà, sobretot per la Yolanda, que viene desde Santo Domingo, y que me presente. Soy Ariadna Belver, soy economista y periodista, directora del programa de Onda Cero Catalunya Lideratges, la economía en clau d'igualtat, y directora global de desarrollo de negocio de la constructora Grupo Cador, además de vicepresidenta de WIRES, que es una asociación de más de 650 socias, que es transversal, está en toda España, y es un poco el motivo también por qué estoy aquí, porque gracias a Lidia y a María Freiría de Women Evolution, que desde los inicios empezamos a colaborar en Barcelona y bueno, pues siempre que lo necesitan, pues aquí estoy. Hablaros de WIRES, por si os queréis unir, alguna de vosotras, es una asociación de mujeres directivas y consejeras del sector inmobiliario. También están entrando otros perfiles, no de directivas, pero que están en una trayectoria en las que queremos ayudarlas a ser directivas y estar en las tomas de decisión de las grandes corporaciones, que es un poco el problema transversal que nos pasa a las mujeres en todos los sectores. Y tenemos pues, desde arquitectas y arquitectas técnicas, que es la mayoría de las que estáis aquí, como también abogadas, economistas, expertas en datos, tanto sea de residencial, de hospitality, oficinas, data centers, lo que sea. Lo que queremos, nos hemos convertido después de 11 años en un think tank y lo que nos mueve y nuestra misión es conectar el talento para conseguir transformar el sector inmobiliario y ya no tengamos que hablar de igualdad y de equidad, sino que ya sea normal ver a mujeres en altos cargos directivos. Dicho esto, paso ahora a presentar esta mesa redonda. Hemos hablado mucho de cómo llegar hasta aquí, ¿no? Ahora ya tenemos a dos grandes expertas que podéis ver perfectamente que están preparadas y formadas y con una gran experiencia. Vamos a hablar pues esto, del talento STEM en acción, construyendo un futuro sostenible e inclusivo. A mi derecha tengo a la doctora Yolanda Fernández Vázquez, referente en el sector de la prevención de riesgos, cultura de seguridad e innovación de procesos. Es socia ejecutiva de Before Boarding. Bienvenida. Gracias. Y a su derecha, Eugenia Sanz, que es subdirectora general de Global y socia WIRES, y con una marcada trayectoria destacada en el análisis de mercado, la valoración inmobiliaria y la transformación del sector desde una mirada técnica y de gestión. Y con ellas queremos explorar cómo se redefine este sector y qué oportunidades se abran en esta nueva etapa en la que tenemos el foco puesto en la innovación y en la sostenibilidad. Entonces empezaremos un poco hablando con Yolanda sobre innovación y seguridad. ¿Qué innovaciones tecnológicas están transformando de manera más real el ámbito de la prevención de riesgos en obra y cuáles aún no se están aprovechando lo suficiente? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y permitirme estar aquí. Mira, la innovación ha llegado para quedarse, siempre digo lo mismo. Lo que pasa que todavía queda mucho mercado por desarrollar, sobre todo aquí en España, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la prevención de riesgos, ¿qué innovaciones podemos ver? Desde los drones, que es lo que todo el mundo conoce, que nos permite antiguamente, o sea, antiguamente estoy hablando de hace 20, 30 años, no más. Antes, para detectar si una casa está a punto de colapsar, si podía caer, tenía que ser el propio operario el que tenía que acceder. Ahora, afortunadamente, tenemos drones capaces de detectar zonas en las que ya no tenemos que acceder. En un aspecto más individual, los operarios les podemos poner desde relojes inteligentes que detectan sus pulsaciones, que detectan el calor, chalecos inteligentes, cascos que detectan la distancia al borde para evitar un riesgo de caída. Es decir, hay muchísimo campo todavía por desarrollar, pero ya tenemos mucho campo desarrollado. ¿En qué se nota? Que podemos anticiparnos al riesgo. Básicamente, la innovación en prevención significa eso. Nos anticipamos al riesgo antes de que ocurra. ¿Qué pasa? Es lento. Es decir, todas esas cosas tienen un coste elevado y entonces han entrado pues eso, en grandes proyectos, las grandes empresas. O sea, el objetivo real y el reto real es que toda esa innovación que yo estoy diciendo llegue a la pequeña empresa, a la pequeña. Pero bueno, confiemos y llegará.
Claro, porque al final es un poco eso, al final es una cuestión de recursos, ¿no? De poder invertir en toda esta innovación que luego pues, puedes prevenir una serie de accidentes que luego pues, son mucho más costosos, ¿no? Totalmente. Pero ¿cuándo crees que puede llegar esto? ¿O qué hace falta para conseguir que sea más popular, para decirlo de alguna manera? Porque al final en España somos, y sobre todo Cataluña, ¿no? O sea, pymes, básicamente. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos que entre en todas las obras, no solo en las grandes? Ya. Mira, al final yo me ciño al sector que más conozco, que es la seguridad laboral, y es un tema cultural. Ya ni siquiera estamos hablando de un tema de costes. Es decir, cuando yo hice mi doctorado hace ya unos cuantos años, se basaba en eso, en saber cuánto se gastaba la empresa, la pequeña y la gran empresa, en seguridad, ¿no? Y más o menos están como el 2% de su cuenta de explotación, lo que se gastan. Pero al final no es un tema de coste, es un tema cultural. ¿Por qué? Porque históricamente asocian la seguridad a ralentizar el proceso, pero hablo en construcción y en industria, o sea, esto se extiende a todos los sectores. Entonces, el día que se den cuenta la gente de operaciones, la gente que se dedica a operaciones, que la seguridad no ralentiza, sino que todo lo contrario, agiliza, porque lo que ralentiza es un accidente laboral. Claro. Entonces, o paraliza directamente, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, al final es un tema cultural y entonces es un intangible, no puedes prever cuánto vamos a tardar en llegar hasta ahí. Y con todo esto, si ahora nos focalizamos en en talento femenino, que antes escuchaba, ¿no? Creo que era la del ICNOR, que decía el hecho de una mujer en obra, aparte de encontrarte perfiles como muy masculinizados que ya no invitan a una mujer a estar allí, ¿qué frenos y qué oportunidades ves para aumentar la presencia de mujeres en roles técnicos y de seguridad? Mira, yo creo la presencia de la mujer en las profesiones masculinas, de las que estamos haciendo, es lo mismo que hablamos de la seguridad. Es un tema cultural y estructural. Es decir, el mundo de la construcción ha evolucionado. El mundo de la construcción, que históricamente es un mundo de carácter duro, rudo, de libertad, eso ha cambiado. Es decir, la mujer tiene su hueco también en ese mundo de la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción, estamos hablando de liderazgo, de gestión, de innovación. ¿No? De hecho, aquí estamos. Obvio, claro, obvio. Entonces, al final, los frenos culturales, para mí es lo mismo que la seguridad, cultural y estructural. Oportunidades muchísimas. ¿Por qué? Porque la construcción ya no es lo que era antes. Es decir, la construcción es un sector de la economía que tiene todas esas áreas en las que podemos innovar, liderar, gestionar. Entonces, bueno. Muy bien. Pasamos a Eugenia. Bienvenida, Eugenia. Desde Gracias. Global estáis integrando mucho el Big Data, ¿no? Y la inteligencia artificial en la valoración, en la gestión de activos. ¿Qué cambios concretos está provocando esta analítica avanzada en la toma de decisiones del sector y cómo crees que transformará la manera de construir y de invertir en los próximos años? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por contar con Global. Comentaros que Global es una empresa de servicios que está dedicada al mundo del real estate. Básicamente, pues tenemos una parte de consultoría, una parte de ingeniería, pero nuestro core business quizá es la valoración. Además, en estos últimos años, y precisamente debido a todo este tema del Big Data, hemos creado una división específica, Global Analytics, que está dedicada y creada específicamente para este objetivo. Desde hace ya muchos años llevamos construyendo una base tecnológica muy sólida. En estos momentos disponemos de una base de datos inmobiliarios, una de las más importantes del sector, y estamos viendo que hoy en día, gracias a todo este tema de la inteligencia artificial, somos capaces de procesar una cantidad ingente de datos que antes pues se tardaba muchísimo más. Entonces, antes era inabarcable, con lo cual esto nos permite identificar patrones, nos permite anticiparnos a tendencias y, en definitiva, lo podemos hacer con muchísima más rapidez.
la IA ya no se ha convertido en un proceso puntual ni en una herramienta que se utilice, sino que ya se ha integrado en todos nuestros procesos, lo cual permite que esta calidad del dato sea mucho más eficaz. De todas maneras, desde mi punto de vista, no es tanto esta velocidad que permite la utilización de esta herramienta, sino que también está transformando la manera de trabajar y, sobre todo, está transformando el sector inmobiliario. Sector inmobiliario que, con esta transformación, puede detectar mucho más rápido dónde están las necesidades, qué edificios necesitan ser intervenidos, con lo cual factores que antes no se tenían en cuenta, por ejemplo, en una valoración de un inmueble, hoy en día vemos que empiezan a ser muy determinantes. La conectividad digital, por ejemplo, la eficiencia energética, todo lo que sea activos y edificios flexibles, edificios inteligentes, todos estos datos están un poco modificando todos esos criterios que estamos utilizando. Con lo cual, ya no únicamente van a ser importantes estos factores que antes se tenían muy en cuenta, que eran ubicación y superficie, sino que hoy en día todos estos nuevos factores van o están ya de lleno en este tema. También lo que estamos viendo es que hay una evolución de los edificios. Hoy en día los edificios ya se están construyendo, son edificios inteligentes, son edificios que son capaces de optimizar en tiempo real las necesidades, son edificios que cuentan con una automatización que permite solucionar problemas incluso a distancia. Con lo cual, todo ello nos obliga a replantearnos un poco toda la forma de trabajar. Las empresas de valoración estamos un poco intentando acompañar a las empresas, a todos los fondos, a todos los clientes, un poco en la toma de decisiones estratégicas, un poco avanzándonos en esta transformación. Con lo cual, y en definitiva, creo que el gran cambio, al final, no es que la inteligencia artificial nos permita trabajar más rápido, que también, sino que esta inteligencia artificial está creando un nuevo mapa de transformaciones, con lo cual nuestra responsabilidad es acompañar a nuestros clientes en entender estas transformaciones y en anticiparnos un poco a todas las señales que el mercado pues nos está facilitando. Muy bien, hemos hablado un poco de eficiencia energética / sostenibilidad, pues sostenibilidad es mucho más amplio que todo esto. ¿Qué impacto está teniendo la sostenibilidad, tanto regulatoria, que hay un montón, como operativa, en el valor de los activos y las expectativas de los inversores? Yo, hace 2 días con la AEO, la Asociación Española de Oficinas, hablábamos, ¿no?, de que en el 2030 pues, habrá edificios que no se podrán vender, comprar, o sea, porque no cumplirán, ¿no?, las normativas. Entonces, qué importante, aparte de esto, que ya es un spoiler, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que hace años la sostenibilidad pues al final podía percibirse como un elemento diferenciador. Hoy en día la verdad es que ya debe formar parte de estos activos. No se está percibiendo en todos los nuevos proyectos que nosotros estamos viendo. Es impensable que la sostenibilidad no esté integrada en todos los grandes proyectos, y no solo en oficinas, sino en el residencial, en la logística, en el hotelero, en el hospitalario, un poco en todos. Además, el marco regulatorio europeo lo está acelerando. Hace poco, en las valoraciones,
las certificaciones energéticas pues, no se tenían ni en cuenta ni se nombraban. Hoy en día ya está regulado, y con la última regulación de la normativa de valoración ya tenemos que por lo menos solicitar este dato. Todavía no es obligatorio, pero sí que en los informes ya estamos empezando a advertir, como una advertencia, de que no se ha dispuesto de certificación energética. Claro, esto poco a poco va a crear un freno en cuanto a la comercialización de estos activos. Uno, por parte de las entidades, porque las entidades ya, ante esta advertencia, pues le van a pedir al cliente que incluya la certificación energética dentro del informe. Y luego, poco a poco, este marco regulatorio europeo ya no se va a convertir solo en una advertencia, sino que será un condicionante. Un condicionante impide el acceder a la financiación, con lo cual la sostenibilidad pues, ha venido para quedarse. Un poco parafraseando a Yolanda en lo que decía, ¿no? que bueno, pues estamos ahí. Muy bien. Y hablando de inclusión y liderazgo, desde tu experiencia como socia Wires, ¿qué cambios culturales y estructurales son imprescindibles para que el sector inmobiliario avance hacia un liderazgo más inclusivo y diverso? Bueno, esa es la gran pregunta, y la verdad que es el gran tema. Sí. Es verdad que el sector ha avanzado mucho en los últimos años. Yo recuerdo desde los inicios ahora, pues en las reuniones a las que asistía en un principio, pues era realmente un mundo de hombres. Te podías encontrar fácilmente en reuniones en las que pues, no eras la única, pero igual pues, eras un 1 o un 2%. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía queda muchísimo por hacer. Al final, la diversidad no únicamente debe entenderse como un tema de representación, sino que al final la diversidad tiene que tratar de incorporar distintos puntos de vista, distintas sensibilidades, con lo cual ya al final tampoco ya no se trata de un tema de equidad, sino que lo que se tiene que conseguir es un equipo que sea multidisciplinar, un equipo que aporte distintos puntos de vista y al final no se logra únicamente solo con un mundo de mujeres o solo con un mundo de hombres, sino que al final debe ser un tema que debe estar totalmente integrado. La verdad es que desde Wires trabajamos mucho en este tema. Intenta no solamente dar visibilidad a las mujeres que están en este sector, sino que también intentar que puedan liderar estos proyectos, porque muchas veces sí que te encuentras que en el equipo hay mujeres, pero que nunca alcanzan y nunca están en posiciones de liderazgo, con lo cual desde Wires sí que se intenta que esta posición de liderazgo potenciarla y hacer que bueno, sea mucho más visible, ¿no? Sí, yo como anécdota, en una feria de reconocido prestigio que se hacía en Barcelona unos años atrás y que yo había dirigido, el presidente, cuando se presentó Wires, dijo, pero si hay muchas mujeres en el sector inmobiliario, ¿no? En todas las inmobiliarias hay mujeres. Y digo, pero es que tenemos que llegar a cargos directivos. Y dice, lo que queréis es mandar. Y me dice, pues sí, igual sí, es eso. Si lo dejamos aquí, ya está, lo has entendido. Pero al final... ¿no? Bueno, o sea, llamémosle liderar mejor, exacto, ¿no? Exacto, al final, mandar, entonces, pues bueno, es un concepto un poco al un final, poco pobre. O sea, él mismo, ¿no? Decía, pero al final lo que queréis es mandar, ¿no? O sea, reducirlo simplemente a este sistema, ¿no? Piramidal del ordeno y mando que ya, gracias a Dios, está desapareciendo. Sí. Bueno, entonces, para terminar, a nivel de visión de futuro, si tuvierais que elegir un único vector entre estos que hemos estado hablando, innovación, sostenibilidad e inclusión, ¿cuál sería el más determinante para ver evolucionar el sector de aquí a 10 años? ¿Vale? ¿Cuál sería y por qué? No sé, Yolanda, tú misma. Mira, justo al hilo de lo que estás diciendo, en este momento no manejo el dato de este año,
pero hasta hace un par de años solamente el 6% de las mujeres ocupan cargos directivos, es decir, existe un techo de cristal muy grande, que es justo lo que estás diciendo. Entonces, para mí, de estos 3 ítems que están marcando, es la inclusión. Es decir, el día que el nombramiento de una mujer deje de ser noticia, ese día habremos conseguido la inclusión. Qué bien. Eugenia. Sí, bueno, yo si tuviese que escoger alguno, quizás escogería la innovación. No porque sea más importante que los otros 2, sino porque yo creo que al final la innovación es el motor del cambio, el motor que un poco permitirá acelerar ambas. Entonces, la verdad es que la innovación tecnológica yo creo que nos ayudará a diseñar, un poco como he comentado antes, ¿no? Edificios más inteligentes, activos, que se puedan gestionar mucho mejor, con lo cual yo creo que la innovación nos ayudará a integrar un poco todos estos factores. De todas maneras, sí es cierto que el futuro no dependerá solo de escoger la innovación, sino de lograr una compenetración entre la innovación, la sostenibilidad, y eso es lo que nos hará un poco avanzar. Sí, sí, totalmente. Pues más o menos resumiendo lo que lo has hecho muy bien, Eugenia, al final sí, innovación, por supuesto, inclusión y sostenibilidad, y sobre todo si tenemos como el más ahora que estábamos aquí hablando, las STEM, innovación, que estén las mujeres para evitar que haya sesgos y la innovación nos eche fuera otra vez. Muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias.